Buenas tardes, mi nombre es Roy Romero y hoy vamos a presentar la teoría de juego. Estaré junto a mi compañera Carelis Barrio. La teoría de juego es una rama de la matemática y de la economía que estudia la elección individual de cada individuo con respecto a la elección de otro individuo, pero éste la desconoce y los resultados se ven influenciados según los costos y beneficios que puedan obtener cada uno de ellos. Es decir, un individuo no conoce la elección del otro, pero ambas elecciones obtienen un resultado en común y varía dependiendo de cada elección individual. La teoría de juego, aunque parece bastante sencilla, su aplicación es un poco compleja. Hablemos un poco de su historia. La teoría de juego se remonta a 1928, donde empezó como tal su estudio. No fue sino hasta el año 50 donde se aplicaron de manera relevante los primeros estudios de juegos cooperativos, en los cuales lo que se buscaba era estudiar el comportamiento de un grupo de personas. Luego de esto, de haber hecho estos estudios, se establecieron diferentes características y se desarrollaron modelos que ayudaban a la resolución de diferentes juegos, ya que, como dijimos anteriormente, la elección de cada individuo de forma separada altera el resultado y los costos-beneficios que puedan obtener ambas partes. Dentro de algunos juegos que pudiéramos mencionar se encuentra el ajedrez y el baloncesto, donde vemos dos características principales. En el ajedrez es un juego individual, ¿verdad? Donde cada persona hace sus jugadas, pero altera los resultados que puedan obtener cada uno de ellos. En el baloncesto se estudia de forma grupal. Deben alinearse diferentes estrategias en el grupo de personas para obtener el éxito. Dentro de las características principales para definir frente a qué tipo de juego nos encontramos, se encuentran si los mismos son simétricos o asimétricos. Cuando hablamos de esto, quiere decir que cuando ambas partes, una parte gana y la otra pierda, los beneficios y los costos son totalmente iguales. Es decir, si se gana un punto, el que pierde un punto. En el caso de los colaborativos y no colaborativos, es en donde influye el grupo de personas. Cuando se encuentra un juego determinado por un grupo de personas, decimos que estamos frente a los colaborativos. En este punto se deberán elegir diferentes estrategias para obtener el mejor resultado posible. En los no colaborativos son de personas individualistas, en donde solamente un individuo hace su elección frente a otro. Siguen los juegos de suma cero o diferente de cero. En estos juegos, cuando un jugador gana y el otro pierde, estos lo hacen en la misma proporción. Es decir, los resultados de uno, si le ponemos un valor numérico, digamos que gana 10 bolívares, el jugador que pierde 10 bolívares. Tenemos los simultáneos o secuenciales, en donde cuando hablamos de juegos secuenciales, la decisión de uno viene después de otro, y de los simultáneos, la decisión de esto debe ser tomada al mismo tiempo. La aplicación de la teoría de juego es muy amplia, pasando desde los negocios, la filosofía, hasta la biología. A continuación, la compañera Carelis Barrio ampliará un poco más acerca de esta información. Buenas noches, mi nombre es Carelis Barrios. A continuación, complementaré la exposición con los tipos de juegos. Existen juegos con información imperfecta, juegos con información completa e incompleta, juegos de suma cero y no cero, o juegos de suma cero
y suma variable. Existen juegos de suma cero y suma constante, juegos de suma constante de 2 jugadores, juegos de suma variable con 2 jugadores y juegos cooperativos y no cooperativos. Comenzaremos con los juegos con información imperfecta. La información es imperfecta si el jugador en el momento de tomar una decisión no sabe dónde está en el juego. Muchas decisiones deben tomarse sin tener conocimiento completo de sus consecuencias. Los tomadores de decisiones deben decidir no solamente acerca de cuáles riesgos son aceptables, sino también acerca de la manera en la que las incertidumbres que enfrentan los otros jugadores pueden afectar sus decisiones. Continuamos con los juegos de información completa e incompleta. En los juegos de información incompleta, es un ejemplo, los jugadores del alcalde pueden no conocer algunas informaciones sobre los otros jugadores, como por ejemplo sus tipos, sus estrategias, sus pagos o sus preferencias. Es aquí donde se puede aplicar el dilema de juegos de los prisioneros. Continuamos con los juegos de suma cero o suma variable. En este juego, los jugadores, los intereses de los jugadores son contrapuestos. Se llaman juegos de suma cero, en este caso. Los juegos en los que los intereses de los jugadores no se hallan totalmente contrapuestos se llaman juegos de suma variable. La resolución de juegos de suma variable es más difícil que la resolución de juegos de suma cero. Los juegos de suma cero y suma constante en un juego de suma cero, para cada posible resultado del juego, la suma de las utilidades de los dos jugadores de suma cero, lo que un jugador gana, el otro lo pierde. En un juego de suma cero no se suma el valor, se redistribuye el valor. En cambio, en un juego de suma constante, la suma de las utilidades de los jugadores es una constante K. Continuamos con los juegos de suma constante de 2 jugadores. Aquí se aplica una estrategia dominante, al menos tan buena como cualquier otra estrategia ante cualquier contingencia, y mejor menos ante alguna contingencia. Si hay una estrategia dominante, no importa lo que haga el adversario, lo mejor para uno es jugar la estrategia dominante. Juegos de suma variable con 2 jugadores. En un juego de suma variable, la suma de las utilidades de los jugadores es diferente según los resultados. Se hace entonces necesario distinguir entre equilibrio y solución. Un resultado ha de ser un equilibrio cuando tiene una condición necesaria antes de poder ser candidato a solución. Si un resultado no es un equilibrio, algún jugador puede mejorar su situación si cambia su estrategia. La condición suficiente para lograr una solución es que el objetivo provenga de estrategias no dominadas desde el punto de vista de cada jugador. Satisfacer condiciones suficientes no garantiza que haya una solución única. Por último, tenemos los juegos cooperativos y no cooperativos. Tradicionalmente, la teoría de juegos clásica se ha dividido en 2 ramas: teoría cooperativa y no cooperativa. En la teoría de juegos, la teoría no cooperativa asume que hay un lugar para correlación acuerdos entre los jugadores, de no ser explícitamente estipulados por las reglas del juego. Les interesa describir recomendaciones para que ninguno de los jugadores tenga incentivos para unilateralmente desviarse. Esto es, si los demás siguen las recomendaciones y si yo me muevo, pues pierdo. Esta idea corresponde
al concepto de equilibrio de Nash, el concepto más importante en la teoría no cooperativa. Finalmente, describiremos los modelos de los tipos de juego, iniciando con el equilibrio de Nash. Esta se alcanza en una situación en la que ninguno de los jugadores de un juego, cabe destacar, en el que hay más de 2 jugadores, todos conocen los equilibrios de los demás. Quieren cambiar unilateralmente su decisión porque cambiarla supondría empeorar su condición. Cuando todos los jugadores han tomado una decisión y no pueden cambiarla sin empeorar su bienestar, se considera que ha alcanzado un equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash se ha utilizado para regular situaciones de competencia entre empresas y diseñar subastas de adjudicaciones públicas. Una legislación que tenga en cuenta el equilibrio de Nash puede evitar oligopolios. Por eso, en la legislación antimonopolio se suele buscar formas de evitar que se pacten precios entre las partes implicadas. Continuamos con el modelo del dilema del prisionero. Este es el ejemplo más típico de las teorías de juego. Supongamos que este es un breve ejemplo. Supongamos que se tienen a 2 personas por delitos menores, que le costarían a cada una 2 años de cárcel. La policía sabe que ha cometido uno peor, pero necesitan pruebas. Supongamos que una declaración de uno de los dos, si ambos delatan al otro por el delito mayor, irán 6 años a la cárcel. Si uno delata al otro, pues no. El delator irá 1 año por colaborar y el otro irá 10 años por colaborar con el delito. Teniendo en cuenta que los prisioneros no pueden comunicarse entre ellos, ¿qué harán? Supongamos que somos uno de los prisioneros. No sabemos qué hará el otro, por lo que en el mejor de los casos es delatar al otro, independientemente de lo que haga, ya que en ambas situaciones se minimizan los años de pena esperados en la cárcel. Si al otro nos delata, iremos 10 años, y si no nos delata, iremos 1 en vez de 2. Dado que el otro es igual de inteligente que nosotros, lo más probable es que llegue a la misma decisión. Al final, lo que acaba pasando es que ambos acaban perdiendo 6 años entre rejas, mientras que si hubieran cooperado, hubieran sido solo 2. La situación alcanzada en un equilibrio de Nash aunque ambas partes no pueden cambiar sin empeorar, es decir, no se halla la mejor situación entre las partes. Finalmente tenemos el dilema de Monty Hall. Es uno en el que el presentador de un programa de televisión ofrece al concursante elegir un premio, que se encuentra tras una de las 3 puertas. 2 de ellas contienen cabras y una de ellas contiene un automóvil. El jugador debe elegir una puerta. Supongamos que él elige la primera. Y el presentador, quien es Monty, que es por eso que se llama el dilema de Monty Hall, abre la puerta. Abre la puerta número 3, señalando una cabra. Acto seguido de esto, nos ofrece cambiar la puerta. Ahora bien, ¿qué es mejor? Teniendo en cuenta que el presentador sabe qué hay de cada una de las puertas. La mejor respuesta sería cambiar la puerta que ya escogimos. Guiándonos por la estadística, el presentador, al abrir una puerta cerrada, ha incrementado las posibilidades que tenemos de llevarnos el premio, pasando de posibilidades de un 3% a un 66%, porque en realidad el presentador nos aumentó las posibilidades, pues. Si permanecemos con la puerta elegida, nuestras posibilidades se mantienen en un 33%. De eso tratan los modelos del equilibrio de Nash, el dilema de Monty Hall
y el dilema del prisionero. Muchas gracias. Para concluir con el tema de teoría de juego, podemos decir que este es bastante complejo y tiene múltiples aplicaciones. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta como base es que se trata de estudiar los costos y beneficios que pueden obtener individuos al tomar una decisión de forma aleatoria sin conocer de antemano la decisión de su oponente. La teoría de juego la podemos ver en nuestro día a día. Por ejemplo, cuando nos dirigimos a un supermercado a hacer las compras. Digamos que nosotros somos un jugador y el supermercado es otro. El supermercado ha elegido colocar un precio a un producto determinado y nosotros elegiremos si comprarlo o no. Que tenga una feliz noche.